Una tabla es un objeto utilizado para almacenar datos. Consta de filas y columnas. La sintaxis es la siguiente: create table, el nombre de la tabla, las columnas, los tipos de datos de cada columna, y podemos también incluir claves primarias, claves foráneas, claves únicas, e indicar cuáles columnas no permiten nulos o poseen valores por default. Podemos crear una tabla con datos de una subconsulta. De esta manera estamos creando una nueva tabla Employees 2 con la estructura y datos de la tabla Employees. En este tipo de create no se establece el tipo de las columnas, el tipo de datos, sino que tomará las columnas como nombre y tipo de datos de la columna de la tabla de la cual estamos extrayendo su estructura. Cuando desarrollamos y queremos solamente crear una tabla con la estructura de otra pero no obtener los datos, solemos establecer condiciones que sean falsas, de manera que no obtenga ningún dato, sino solamente cree la tabla con la estructura de la tabla de empleados. Cuando creamos una tabla, establecemos un tipo de datos para cada columna. Los tipos de datos pueden ser carácter de longitud variable, que almacena hasta 4000 caracteres, carácter de longitud fija, que puede almacenar hasta 2000 caracteres, numérico de longitud variable. Los parámetros P y S son opcionales y permiten definir la precisión y la escala. Si, por ejemplo, utilizamos number 4,2, estamos diciendo que el total de cifras será 4, de las cuales 2 de ellas será utilizado para decimales. De esta manera no podremos tener un número mayor a 99,99. Hemos visto el tipo de dato fecha para valores de fecha y hora, long, que almacena caracteres de longitud variable hasta 2 GB, celob almacena caracteres hasta 4 GB, raw es un binario de longitud fija, blob almacena binarios hasta 4 GB. Los datos binarios permiten guardar en la base de datos archivos de imágenes, sonidos, y en muchos casos es preferible guardar la ruta del archivo en la base de datos en lugar del propio archivo. Existen ciertas restricciones que debemos tener en cuenta, pero si almacenamos un archivo completo en la base de datos empieza a crecer en tamaño. Bfile son datos binarios almacenados en un archivo externo hasta 4 GB. Y row ID es un número que representa la ubicación única de una fila en la base de datos. Un valor de row ID se compone por la combinación del identificador de bloque, un identificador de fila en el bloque y un identificador de archivo de base de datos. Mediante estos tres valores podemos identificar una fila de manera única en toda la base de datos. Dentro de los tipos de datos de fecha, también hacemos referencia al tipo de dato timestamp, que permite almacenar una fecha con fracciones de segundos. Interval year to month, que almacena la fecha como intervalo de años y meses. Interval day to second, que almacena una fecha como un intervalo de días a horas, minutos y segundos. La sentencia alter table permite agregar columnas y restricciones de tabla, modificar
una columna implica cambiar el tipo de dato, el tamaño o también el valor por defecto de la columna. También podemos modificar las constraints sobre las columnas, definir un valor por default, renombrar una tabla o renombrar una columna. Incluso borrar una columna o restricción. La sintaxis para agregar una columna a una tabla es la siguiente. Las palabras clave es alter table, el nombre de la tabla, la palabra clave add, nombre de la columna y el tipo de dato. De esta manera podemos agregar a la tabla de departamentos una columna del tipo number con una precisión de 6 dígitos. La sintaxis para agregar una columna es la siguiente y como vemos podemos agregar más de una columna en una misma sentencia alter. Podemos modificar una columna mediante la sentencia alter table, nombre de tabla, modify, el nombre de la columna y el tipo de dato. Es importante tener en cuenta que para modificar una columna, esta tiene que contener todos valores nulos o no haber registros en la tabla. Si no, la sentencia va a fallar. Sin embargo, cuando nuestro objetivo es reducir el número de caracteres que permite una columna, se nos permitirá siempre y cuando el nuevo número de caracteres que posea la columna sea mayor al mayor número de caracteres almacenado actualmente en la columna. Es decir, si nosotros queremos hacer un alter table para modificar una columna y establecer que el nuevo tipo de dato va a ser varchar de 6, no puede haber ningún valor almacenado en la columna que tenga 7 caracteres. Mediante este ejemplo vemos que estamos intentando alterar la tabla empleados modificando la comisión a un tipo de datos varchar. Aquí va a surgir un error porque el tipo de dato es numérico y la tabla no está vacía ni todos los valores de la columna son nulos. También podemos modificar el nombre a una tabla indicando alter table, el nombre de la tabla actual, rename to y el nombre al cual va a pasar a llamarse la tabla. De la misma manera podemos modificar el nombre de una columna. Utilizamos rename column, nombre y el nombre nuevo que tendrá la columna. También podemos borrar una columna de una tabla mediante drop column. Para borrar una columna vamos a utilizar las palabras claves drop column dentro de la sentencia alter table y en el siguiente ejemplo estamos eliminando la columna manager ID de la tabla de departamentos. Dependiendo de la cantidad de registros, borrar una columna puede requerir un tiempo importante y una alternativa a borrar una columna es modificarla cambiando el estado al estado en desuso. La base de datos no permitirá el acceso, pero la columna aún permanece en la tabla. Para esto utilizamos las palabras claves set and used,
donde en el mismo ejemplo utilizaríamos un alter table de la tabla de departamentos, seteando en desuso la columna Manager ID. Para cualquier usuario, incluso nosotros, si queremos consultar la columna Manager ID, esta no existirá, pero se terminará borrando por completo cuando ejecutemos la segunda sentencia, que es drop unused columns dentro de alter table, donde borrará todas las columnas en desuso. Y aquí sí se requerirá un tiempo considerable, como cuando ejecutamos la sentencia drop column. Para un borrado selectivo de los datos, podemos utilizar la cláusula delete from, donde podemos establecer una condición. Incluso también una subconsulta como condición. Esto genera información de rollback. Podemos hacer un rollback. Debemos confirmar con un commit, al igual que un insert o un delete. Y va a demorar más tiempo que la sentencia truncate. Introduciremos ahora el concepto de vista. Una vista es una representación de datos de una o más tablas y es creada por una consulta que hace join sobre estas tablas. Las tablas a las que accede una vista se llaman tablas base. Si cambian los datos en las tablas a las que hace referencia la vista obtendrá los cambios que se han hecho en las tablas. Esto se debe a que podemos pensar una vista como una consulta SQL con un nombre. No debemos pensarlo como un conjunto de datos almacenados. Las vistas se usan generalmente para restringir el acceso a determinadas filas o columnas. Podemos decir que solo accede a los datos del departamento 20, de manera que luego podemos asignar la vista en view a una cantidad de usuarios que solo debe acceder a la información del departamento 20.